Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente hoy desde la Feria Internacional del Libro, y el personaje de esta semana para entrevistar no podía ser otro que el fundador y el presidente de la Feria Internacional del Libro, esta feria que es todo un activo ya no solo para la ciudad y el estado, sino para todo México. Me es un gusto saludar, agradecer que nos dé este tiempo al presidente, que en estos días pues está sumamente ocupado. Me gustaría empezar evocando uno de los momentos inolvidables de la Feria Internacional del Libro y que relaciona al actual presidente Enrique Peña Nieto, preguntándote cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida. Son más que esos, pero bueno, yo podría ubicar Los Miserables de Víctor Hugo, Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky y La Guerra y la Paz de Tolstoy. Los escritores rusos marcaron mi adolescencia. Están entre mis principales lectores. Si me pides 3, quizás esos 3. Raúl, por fin profeta en tu tierra con este reconocimiento que tardó años en que se hiciera en Casa Jalisco, en la Casa de Gobierno de este estado, que económicamente tiene una palancota en esta feria. Bueno, más que económicamente, no hay un importante apoyo del gobierno del estado a esta feria. Sí, la verdad me da mucho gusto que junto con el reconocimiento del gobierno francés a mi persona haya habido la iniciativa del gobierno del estado para también hacer un reconocimiento a mi trayectoria y verme con muchos colegas, ciudadanos, compañeros, en los que sí percibo esa especie de sentimiento, digamos, de reconocimiento a lo que creo modestamente ha aportado a la cultura de este estado. Ayudó la transición política en Jalisco, hoy el gobierno es priista. ¿Por qué los panistas nunca abrieron esa puerta? Bueno, yo he tenido buenas y malas relaciones con gobiernos panistas y priistas. Sí, en general, y es algo que yo cuando tengo oportunidad lo señalo, yo antes que nada sigo siendo muy universitario, por decirlo de esa manera. De hecho, esta feria es organizada por la Universidad de Guadalajara, el Festival de Cine es organizado por la Universidad de Guadalajara, y dediqué muchos años al desarrollo profesional, de mi desarrollo profesional en la Universidad de Guadalajara. Normalmente a los gobiernos no les gusta la crítica. Hay por eso toda una tesis en torno a la relación universidad-gobierno que habla del conflicto que hay entre el poder y el saber. Y las universidades tienen esa función ante la sociedad, ser crítica, de señalar lo que no está bien. Y eso, pues no pocas veces les molesta a los gobiernos, lo que ha hecho que en principio la relación entre la universidad y los gobiernos no ha sido muy fácil. Yo celebro que en esta ocasión haya llegado a Jalisco un gobierno con Aristóteles Sandoval, que está por encima, digamos, de esas percepciones de tirios y troyanos, que esté tratando de conjuntar los esfuerzos del Estado para juntos salir en torno a muchos propósitos, y que en este caso haya tomado la iniciativa para hacer ese reconocimiento en Casa Jalisco. Entonces, ¿fue la FIL o el PRI quien redimió a Raúl ayer? No diría exactamente, no lo calificaría así. No, yo creo que esta feria, no soy indicado para decirlo, pero ha logrado realmente niveles para muchos insospechados. No es muy común en este país, ni en los países en vías de desarrollo, en donde padecen de mucho centralismo, México no es la excepción, que hay un evento de esta naturaleza y de esta repercusión fuera de la ciudad capital. Bueno, no es, digamos, es motivo de mucho reconocimiento el que sin tener México, o sea, sin ser México la industria editorial mexicana, la líder de nuestra comunidad iberoamericana, la líder por mucho es España, es la que tiene los mayores indicadores de producción editorial. Esta feria se dé en un país cuya industria editorial no es la líder. Que hayamos tenido la capacidad, y digo hayamos porque ha sido una labor de equipo, de hacer la feria más importante de la lengua española y ya cada vez por más o por muchos considerada la segunda en importancia del mundo, creo que es motivo de reconocimiento. Yo he tenido que ver desde el principio, efectivamente, y me tocó hacer desde el diseño y organizar. ¿Cuántos stands eran en la primera? He dado el dato, eran exactamente 240 stands. Empezamos, de hecho, sí,
empezamos con 240 stands y ahora ocupamos todo este recinto ferial, que son más de 40,000 metros cuadrados, y nos hace falta espacio. Este año no se quedaron editoriales afuera, pero hay varias editoriales que quieren más espacio y no hemos podido más vistosos. Sí, para tener más oportunidad de promover sus publicaciones, porque esta feria tiene, además ese gran activo, un flujo de visitantes locales y nacionales es muy importante. Bueno, empezando porque tenemos cerca de 9,000 extranjeros que vienen a esta feria, la mayoría de ellos son profesionales. Pero en el país hay muchos lectores, en todas las ciudades del país hay lectores, ellos se paran en su agenda o el primero o el segundo fin de semana para venir y disfrutar esta feria. Consolidada la FIL, ¿hay otros retos? ¿Ves otros retos? Ayer convocabas a la unidad jalisciense. No, más que convocar a la unidad de jalisciense, yo no tengo ni autoridad ni motivos para convocar. Yo lo que celebré ayer en Casa Jalisco es que el actual gobierno está dando pasos para ello, para generar condiciones de armonía y conciliación en todos los sectores para poder relanzar proyectos en Jalisco. No, yo sí, personalmente proyectos tengo varios y que, bueno, de tanto en tanto tratamos también de impulsar. ¿Aspiraste alguna vez a ser gobernador de Jalisco? Debería decir que no, porque nunca lo oficialicé, pero me mentiría a mí mismo si dijera, no, sí hubo un momento en mi desarrollo profesional que sentí que había condiciones. ¿En tu época de diputado? No, antes. Cuando yo dejé la rectoría, había circunstancias interesantes en la entidad, pero me implicaba, y sí, y en ese entonces varios me lo criticaron, porque acercándose el periodo de sucesión en Jalisco, que en ese entonces era el 94, sí alimenté esa posibilidad, pero ello me hubiera implicado renunciar a la universidad 7 meses antes de que terminara mi periodo, y sentí que había ahí un tema de honestidad personal, ¿no? Que además de los compromisos de la universidad, que era indebido que yo renunciara a la universidad para aspirar. Esa fue la única ocasión. Raúl, ahora que hablas de la Universidad de Guadalajara, ¿qué sientes cuando se hace esta broma de que en la Universidad de Guadalajara hay muchos doctores, hay muchos ingenieros, hay muchos maestros, pero un solo licenciado? No, hay muchos licenciados. El licenciado es uno de los apodos que me ponen, no es el único, no me ofende, efectivamente soy licenciado. Pero hay muchos licenciados en Derecho, en Administración. Sí, es un mote que, dependiendo de cómo se exprese, resulta grato o resulta peyorativo. Y bueno, acorde con mi visión, si la mayor parte de los problemas que he tenido en mi vida profesional ha sido por alimentar posturas y posiciones críticas, o sea, por alimentar la crítica, pues no puedo sino darle la bienvenida a toda la crítica que se ejerce sobre mi persona. ¿Sí consideras que eres tolerante a la crítica? Sí, definitivamente sí. Creo que hay muchas muestras de ello. Yo saludo siempre a la crítica. La que siento infundada, la que siento ordinaria o recurrente per se, bueno, la veo con ternura, ni siquiera me genera eso que por ejemplo veo en los políticos, ¿no? Ahí es donde me di cuenta que yo en realidad no tenía toda la consistencia de un político, ¿no? A los políticos les molesta mucho la crítica, ¿no? No, a mí esas críticas extremas en realidad me dan terror, esa es la mera verdad. ¿En la UDG es vigente esta visión de la tipo lady regidora de hay que agarrar pero repartir? No, por supuesto que no. Es algo que es muy común, empezando porque la universidad es por mucho la institución en este estado más revisada, más auditada. Ahorita mismo hay una auditoría federal, acaba de haber una estatal, y hay de diversas naturalezas cada año. No, la universidad es una comunidad. A ver, pero dicen que eres bien amigo del auditor Alonso Godoy Pelayo y que una de las manos que lo sostienen es la tuya, ¿eso es cierto? No, eso no es cierto. Sí, yo no puedo negar la amistad con el auditor, pero eso es al margen de cualquier valoración en torno a su desempeño. No, yo creo que el auditor se sostiene por muchos factores. No me toca a mí explicar, más bien ustedes los periodistas, pero no tiene que ver con el sostenimiento extra
personal de algún actor político. ¿Por dónde ves que el Estado puede despegar, puede cambiar la clase política, la clase gubernamental alejada muchísimo de los ciudadanos, y lo demuestran muchísimos estudios, como para lograr este despegue que decías? Tú le veías una vocación al Estado turística, cultural, por todas estas industrias como la feria, como el Festival de Cine que también has impulsado, toda esta infraestructura cultural que también estás empujando y que no está terminada en el Centro Cultural Universitario. No, yo soy de la convicción de hace varios años que Jalisco, siendo uno de los estados los más grandes, más importantes de la República, con una gran historia, debe pensar en reorientar su desarrollo futuro, debe refuncionalizar su futuro. Y particularmente creo que la cultura, aprovechando que Jalisco es uno de los estados con más fuerza y tradición cultural, por el ámbito de la cultura puede estar esa nueva ruta de desarrollo económico ligada a las industrias culturales, que en el mundo están siendo cada vez más dinámicas, ligadas al turismo de interés cultural, y ligada a otros servicios que nos podría permitir mejores años a futuro. Y de alguna manera eso es lo que vengo expresando, y que ayer que me hicieron el reconocimiento de la Legión Francesa aproveché para vertir en una vez más. Te veo muy delgado. ¿De salud cómo estás? Estoy bien, acabo de pasar por una operación mayor, no riesgosa, ¿no?, pero mayor, que me hizo perder algunos kilos, muchos kilos, 8 kilos, pero ya estamos en proceso de... Entonces te va a tocar coordinar muchas ferias por delante, pero... Eso no lo sé. ¿Qué imaginas de la feria? ¿Cómo imaginas el paso de la estafeta? Para que se mantenga, para que esté consolidado, creciendo cada edición. Bueno, eso es muy sencillo. Al momento que algún rector de la universidad crea conveniente nombrar otro presidente del Consejo de Administración de este país, no lo sabemos. No, si la pregunta viene en sentido que yo me siento casado de por vida con la feria, el libro no, me da mucho gusto haberla fundado, efectivamente. Ese sí es un mérito que particularmente me lo atribuyen. Y es un legado. Me da mucho gusto tuyo, ¿eh? Eso es indiscutible, ¿no? Haber encabezado sus esfuerzos, pero ojo, yo los encabezo como presidente del órgano de gobierno, como presidente del Consejo de Administración. La feria tiene una estructura operativa encabezada por un director, en este caso una directora, que es la que se encarga obviamente de plasmar todo esto que estamos viendo. La mía es la de coordinar los esfuerzos del Consejo de Administración para marcar los lineamientos, ¿no? Eso mismo me permite estar en otros proyectos. Pues, ¿cuánto más en la feria? No. En algún momento será conveniente que alguien haga esa labor de coordinación del Consejo de Administración. ¿De participación política en Jalisco, en el país? No, eso de hecho lo tengo cancelado desde hace tiempo. Tuve la oportunidad de ser diputado local, la pasé muy bien como diputado local. Creo que igualmente fue un momento muy intenso, ¿no?, en mi trayectoria, pero yo terminando esa gestión como diputado, precisamente desde el inicio de este milenio decidí no volver a incursionar en el ámbito público. Reconocido como un promotor cultural, incluso por un país como Francia, pudieran invitarte del gobierno federal, si no es que no lo han hecho, para encabezar políticas culturales en México. Me lo han hecho en el pasado y las he rechazado, y si me las hicieran, las rechazaría, entre otras porque creo, finalmente el tipo de actividades que yo promuevo se hace mejor desde fuera del gobierno que dentro del gobierno. Yo tengo la imagen de que cada vez más, lamentablemente, las burocracias gubernamentales atoran las burocracias. Atoran. Ese es un mal, es un endémico, digamos, ¿no? Octavio Paz lúcidamente lo describía, particularmente en lo que corresponde al desarrollo de la cultura, ¿no? Yo logro mejores rendimientos apoyando proyectos desde fuera de la administración pública, incluso algunos que tienen o que son proyectos de la administración pública, que como estoy seguro lo haría dentro. Por eso no tengo contemplado eso. Dos últimas preguntas. ¿Cuándo crees o cómo ves que se puede lograr niveles de excelencia como los de la FIL en la educación en la Universidad de Guadalajara y en la generación de investigación? Sí, ese es uno de los grandes retos que tiene nuestro país. Yo creo que en tanto no haya una conciencia más profunda
de la importancia de invertir más en educación y particularmente en educación superior, tardaremos bastante. Porque efectivamente hay una brecha, hay un rezago enorme con respecto a los países desarrollados, pero en el momento que los mismos países desarrollados están haciendo enormes inversiones en educación y particularmente en educación superior, para poder competir mejor entre ellas mismas, me refiero a las naciones desarrolladas, privilegian la inversión en educación superior, ciencia y tecnología a tasas inclusive superiores al 10 o 12% real. Para nosotros poder acortar esa brecha, necesitaríamos hacer inversiones cuando menos del 15-20% en educación superior, ciencia y tecnología. No sería difícil, no sería imposible. Es un ejemplo que yo sí tuve oportunidad de citarlo ayer en la ceremonia de entrega de la Legión de Honor. Países como por ejemplo Japón, que a mediados del siglo pasado tenía indicadores de su desarrollo, acciones con la restauración Meiji, durante décadas los llevó a invertir hasta cerca del 10% de su Producto Interno en educación, hizo de Japón una nación desarrollada entre las entreguerras. Y de alguna manera la misma operación, por así decirlo, lo hicieron otras naciones asiáticas como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que a mediados del siglo pasado eran países tan desarrollados, subdesarrollados como nosotros, tenían los mismos indicadores y ahora vayan a Corea del Sur. La clave está en haber priorizado educación superior, ciencia y tecnología y fortalecimiento cultural. Raúl, una última pregunta. ¿Se abre la oportunidad de que veas regresar a los Leones Negros a Primera División luego que te tocó verlos desaparecer por aquello de que era o la reforma universitaria o seguir manteniendo el equipo, pero que lo quieren vender? Lo he dicho varias veces públicamente. Efectivamente, yo soy una persona que ha tenido un desempeño público importante y que también he cometido errores. Yo creo que uno de mis mayores errores fue, y lo digo con todas sus letras, como rector de la universidad, haberme dejado presionar, básicamente por el gobierno, y haber vendido... ¿Eran recursos para la reforma universitaria? Sí, porque efectivamente en México el fútbol no es negocio sino para algunos cuantos equipos, eso es bien sabido, ¿no? Sostener un equipo es muy difícil, la mayoría de los equipos se sostienen con apoyos o con inversiones extra deporte. Efectivamente, siendo muy exitosos los Leones Negros, cada año estábamos con un déficit, la presión fue tal que la desaparecimos. Fue un error, y fue un error de visión que efectivamente nos impidió ver en ese entonces que trabajando bajo ciertos esquemas, los Leones Negros pueden ser un equipo autofinanciable en Primera División, rentable, y estamos ya tras esa ruta y ya tenemos medio boleto. Fenómeno. Estoy tratando de resarcir ese error, haciendo lo que está a mi alcance. Porque además entra dentro de las empresas que están en la fundación que tú diriges. No exactamente como empresa, porque no es el equipo en Primera A no es autofinanciable. No, es una operadora a petición de la coordinación del deporte de la universidad. El corporativo que yo tengo, de empresas que yo tengo la fortuna de dirigir, estableció una operadora para que el equipo saliera menos caro, como efectivamente está sucediendo, y si no, dense una vuelta al estadio para que vean. No, hombre, lo del miércoles fue impresionante, un lleno como no había hace mucho tiempo en el Jalisco, gente que fue a Aguascalientes, gente que esperó al equipo fuera del Paraninfo a las 3 de la mañana, pero hay el pendiente de la afición de que a lo mejor la UDG lo puede vender. No, yo creo que por el momento no hay ese pendiente. En lo que a mí corresponde, sí, de hecho es una forma como yo pienso resarcir, o trato de resarcir ese error histórico, que todavía me lo siguen reclamando muchos universitarios, ¿verdad?, por haber vendido la franquicia. Por cierto, se vendió transparentemente y ese dinero fue a apoyar la investigación, el posgrado, las bibliotecas, pero aún así digo que creo que fue un error y por eso estamos empeñados, yo particularmente, en regresar a la Primera División y ya tenemos medio boleto. Seguramente lo veremos, si ahí te lo propusiste, seguramente lo veremos en Primera División el año que viene. Raúl, muy agradecido por tu tiempo. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades por los reconocimientos y sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias.